A fuer de ser sincero, si uno escucha estas primeras manifestaciones, digamos, son cosas que mueven a risa. Si no se tratara de algo tan serio como hablar sobre un proyecto que todavía no estaba consolidado, olvidando que esto no puede estar sometido al referéndum público y tantas otras cosas. Diputado Larroque, lo escucha. Sí, el informe es elocuente, ¿no? A uno le preocupa el tema de la discusión, ¿no? ¿Qué discusiones podemos y no podemos dar con este nivel de banalidad que se genera? Y le preocupa por la democracia, ¿no? Cuando siempre decimos que queremos profundizar las discusiones y los debates y uno ve este nivel de oportunismo con un tema tan delicado, en el cual además han participado todos los sectores especialistas y por supuesto todas las corrientes políticas. Entonces, que se haga un uso electoral y que yo a veces pienso, hay gente que es adicta a Clarín, ¿no? Digo, hay una nueva adicción a Clarín y a otros grupos, ¿no? Que ahora, pues ya no está solo Clarín, lo hablábamos recién, ¿no? Lo veíamos recién en el informe también, hay otros grupos que acompañan y se ponen al servicio de estas intenciones electorales de algunos actores políticos que buscan banalizar cualquier discusión y son discusiones serias y obviamente por supuesto se puede apelar al sentido común de la población y tocar el costado débil e ir a buscar ese discurso fácil y una cuestión de cuantificar penas y ver quién pone la pena más alta, y esto ya lo vivimos con Bloomberg y sabemos el desastre que significó en aquel momento. Acá lo que se busca es ordenar un código, que haya una coherencia y por supuesto este es un anteproyecto y hay toda una discusión que se tiene que dar a través de los canales institucionales donde tienen que participar los especialistas, por supuesto, los representantes del pueblo y hay mucha discusión por delante. Entonces, que esto se plantee de una manera tan liviana, tan banal, que se plantee lo de la consulta popular o esta junta de firmas, Kunkel hablaba recién, ¿no?, de la reforma de la Constitución. No, bueno, tanto se opusieron a la reforma constitucional, podríamos abrir de nuevo el debate de la reforma constitucional si es que lo quieren y discutir otras cosas también. Pero evidentemente en el fondo de todo está qué democracia queremos para poder dar los debates que necesitamos. Y evidentemente con este poder de fuego que tienen ciertos medios y poniéndolos al servicio de estas personas que ya están en campaña, ¿no? y que hacen tanto daño, evidentemente tenemos que seguir dando esta discusión porque hay debates que no se están dando como se tienen que dar y que se está forzando y obligando a la población a entrar en discusiones muy serias de una manera muy banal. Y la verdad que esto nos puede llevar y retrotraer a situaciones que ya vivimos, como fue el caso Bloomberg. Pero es muy peligroso eso, diputado, digo, en este sentido. No se dice que el Código Penal, ¿para qué sirve la justicia? Por supuesto, digamos, la prisión debe servir para castigar, para supuesto, corregir. Digo, no se aclara nada pero de esto. acordémonos de la discusión de la reforma, ¿no?, judicial, sí. que se planteó el año pasado, cuando era un escándalo, cuando se planteaba la elección, ¿no?, de los consejeros. Y no, ¿cómo la voluntad popular va a intervenir? Ahora de repente se va a juntar firmas para determinar una discusión como la del Código Penal que se viene dando, como lo plantea el informe recién, no lo está dando el kirchnerismo, no es que la están dando, no sé, la Cámpora y el Movimiento Evita, ahí participaron todos los sectores y además los especialistas, digamos. Pero parece que se hicieron un costado. Cintia García, ¿qué opina usted? Sí, algunas consideraciones. Recién Andrés decía otros grupos mediáticos. Yo creo que es lo que decimos siempre cuando decimos la arena comunicacional, la arena mediática. Hay un brazo que tiene una ideología de derecha y que genera poder, sería el poder político del poder mediático. Un par de datos. Primero que sobre temas penales, ¿qué pasa? A mí me parece que la viveza, por llamarlo suavemente, de esta oposición que lidera Massa y que después se están plegando el resto de la oposición, es buscar una grieta, un lugar para entrar en una percepción de la sociedad que estos temas los desconoce, ¿no? Y aparte percibe,
con sensación de inseguridad inmediante, con realidad de inseguridad mediante, percibe una sociedad donde de un lado están los buenos, del otro lado los malos, los buenos somos nosotros, los otros son los delincuentes, cualquier cosa que genere la posibilidad de bajar penas o demás, implica que nos van a venir a robar a nuestras casas. Hay una percepción que también seguramente tiene connotaciones ideológicas, pero como decía Zaffaroni, este discurso que transmite esta oposición puede hacer pensar que la gente diga, bueno, estos son 5 dementes que se reunieron para formular cuestiones de inseguridad. No es así, claramente no es así, pero ahí es donde tiene este oportunismo que para mí tiene una connotación muy peligrosa políticamente, y digo el poder político del poder mediático, porque, por ejemplo, si ustedes miraban el sábado, antes del inicio de las sesiones legislativas, la pantalla partida de TN, ¿no? De un lado era toda la llegada de los diputados y los senadores al Congreso, seguramente vos viviste esa experiencia porque todos los micrófonos, ¿cuál era el discurso claro de los cronistas que preguntaban? La reforma del Código Penal, sobre 2 ejes, la reincidencia y la eliminación de la prisión perpetua, dos absolutos inexactitudes, ¿no? No existió nunca la prisión perpetua y el tema de la residencia está por verse. Pero ese era el discurso. Eso fue antes que la presidenta hablara siquiera de enviar el anteproyecto a tratamiento. Entonces la pantalla era, por un lado, los cronistas haciendo eje en estas preguntas, ahí había una idea armada, y el otro lado era horror en Saavedra, y este caso que es un caso de violencia institucional y que los medios lo relataban como una cuestión de una violencia urbana contra los vecinos de Saavedra. Sí. Eso era el esquema que te muestra por dónde va la cuestión, ¿no? Si el dólar no es, será el narcotráfico, si el narcotráfico no es, será el Código Penal, si podemos sumar todo, mejor. Me parece que pasa por ahí. Si tenemos que hablar del tema de la reforma del Código Penal, entraríamos en un debate, para mí, interesantísimo, pero muy difícil de transmitir, sobre algo, sobre todo que todavía no se sometió a discusión. Para discutir hay mucho. Pero también es necesario saber antes, porque como hemos dicho muchas veces con Sandra Russo, por ejemplo, uno de los temas más delicados es la justicia puesta en manos de quien es víctima de un determinado delito, etcétera, ¿no? Y esto se está traduciendo también en este momento. ¿Cómo lo ves, Sandra? Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo caen en la red de Massa, ¿no? Los diferentes sectores de oposición, porque en realidad Massa volvió a hacer lo mismo que hizo cuando juró ante Escribano, que no iba a permitir una reelección que nadie le había planteado. Y acá de nuevo está sacando un conejo inexistente de la galera y le marca el ritmo a todos los demás que primero, en una primera instancia, y se veía incluso en el informe, hubo una primera reacción de Gilavedra, de Pinedo, defendiendo la realidad, que es que fue una discusión plural y democrática hasta llegar a un primer proyecto o anteproyecto. Y después recularon porque, y en realidad al recular le están dando un liderazgo en la oposición, están haciendo todo lo contrario de lo que se supone que pretenden, son de una torpeza inconcebible. Le quería preguntar al diputado Larroque, digo, ¿cómo funciona esto en la Cámara? Ver que Massa presenta este proyecto, perdieron este escribano público, alguien que es representante en el Congreso, nada menos, o esta historia de llamar un referéndum allí donde no se puede. ¿Hay algún comentario de eso? ¿Hay un clima sobre eso? Bueno, cuando él presentó lo del escribano, me acuerdo que lo discutimos mucho porque es como saltearse los procesos institucionales. Supuestamente él quería ser, en ese momento era candidato, y vos decís, ¿para qué le va a prometer o invocar a un escribano? Si en realidad es como un contrasentido, pero son, me parece, todos mecanismos a los que apela alguien que no tiene arraigo o que verdaderamente no se vincula con la representatividad en sí, ¿no? Que son figuras mediáticas. Entonces permanentemente apelan a este tipo, al escribano, a la junta de firmas, digamos, a aspectos o a mecanismos artificiales, porque creo que construyen la política desde un estudio de televisión o a través de asesores o gurúes, y buscan todo el tiempo este tipo de golpes de efectos. No construyen la política de abajo hacia arriba, o como la entendemos nosotros, ¿no? Digamos, como la representación de los intereses populares. Entonces, permanentemente buscan este tipo de golpe de efectos. Bueno, pero hace asados el diputado Massa, Larroque. Nora Beiras. Sí, a mí me parece que, bueno, varias cuestiones. Una,
la verdad, el eje que marcaba Sandra en el sentido de que todos vayan a la saga de Massa, ¿no? Pero a mí eso me muestra la miserabilidad de gran parte de la dirigencia política, porque los medios ya sabemos el juego que tienen, pero acá han participado ellos directamente, entonces dejan a dos de los juristas más prestigiosos que tienen el PRO o el radicalismo en offside, porque después políticamente consideran que, bueno, Massa les ganó esta pulseada mediática y ante una opinión pública desinformada y que tendencialmente, o informada a través de estos medios, tiene una lógica de mano dura, entonces se retraen. Yo espero que el socialismo se mantenga en la postura que ha tenido hasta ahora, es decir, no ha salido Wiener ni ningún otro dirigente del socialismo a desautorizar a la doctora Barbayelata, que integró la comisión junto con Zaffaroni, Gil Lavedra y Pinedo. Entonces, eso me parece que es la postura que marcaba Roy Cortina en ese debate lamentable con Patricia Bullrich, entre otros, en TN. Por otro lado, me parece que también, y esto es la dificultad de dar un debate serio sobre temas realmente importantes, es esta confusión en la cual se monta Massa de creer que el tema de la seguridad pasa por la modificación del Código Penal. Entonces son dos cosas que están relacionadas, pero el Código Penal va mucho más allá de eso, que el Código Penal, que todos los juristas y todos los jueces, hoy hay una nota muy interesante en página 12 de Irina Hauser, que consultó a todos los jueces que estaban ayer presentes, a muchos de los jueces que estaban ayer presentes en la inauguración del año judicial por parte del presidente de la Corte, de Ricardo Lorenzetti, y todos los jueces, independientemente de la época que hayan sido elegidos como tal y de la postura política que tienen, todos consideran que es imprescindible un ordenamiento, por lo menos, del Código Penal, claro, donde, producto de lo que sucedió también en la primera etapa del kirchnerismo, cuando Bloomberg, en esas manifestaciones multitudinarias, logró que en la Cámara de Diputados se aprobaran y luego se ratificaran en el Senado modificaciones que hoy transformaron en un caos el Código Penal, haciendo que, digamos, por ahí tenga más pena el secuestro que el asesinato, por poner solo un ejemplo. Entonces me parece que la verdad que el oportunismo, ojalá la verdad el ciudadano se pueda lograr informar y darse cuenta de cómo la manipulación de Sergio Massa, la verdad que es tan poco serio lo que plantea, y sinceramente, si te cuestiona Raúl Zaffaroni en materia penal, tenés que ser muy caradura para seguir manteniéndote en tus 13. Una cosa que estaba demostrada y la otra creo que, más que ojalá, creo que es un deber de Mariana Moyano. Hay un blog que recomiendo para, sobre todo, estos ciudadanos desinformados que ahora están siendo víctimas de una manipulación absoluta, que es el de Gustavo Arvalo, que es Saber Derecho. Él se tomó el trabajo punto por punto de desarmar y explicarnos de qué se trata lo que se está discutiendo. Entre otras cosas, por ejemplo, para que se tenga una idea, lo que se propone en este anteproyecto son 85 nuevos delitos, ¿no? Nuevas figuras que no existían hasta ahora. En 178 casos las penas suben, es la propuesta, y 129 en donde bajan. Y van a desaparecer 14 delitos y 20 agravantes y las modificaciones. Pero, por ejemplo, algunas cosas para... Hay una situación concreta que es que hoy tiene más pena el robo que si te quitan la vida. Yo diría que no nos embarquemos en esta cosa de no ver, no comentar las cosas que va a haber hasta que no veamos la reforma en cuestión. No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es que ese anteproyecto que ya está circulando, por lo menos explicar que ni siquiera es lo que Massa dice que es. Porque también ahí uno, si eso no lo aclara, queda instalado que me gusta más otro que el que está proponiendo Massa. No, lo que dice Massa es mentira.